Hola chicos, bienvenidos a la clase 22 del curso de probabilidades y estadística. En esta clase vamos a estudiar distribuciones conjuntas. Trabajar con varias variables aleatorias. Hasta ahora hemos estudiado el comportamiento de una variable aleatoria x en términos de su distribución, densidad y momentos, ¿cierto? Y hemos estudiado varios tipos de distribuciones. Sin embargo, en la práctica, cuando modelamos situaciones nos encontramos con más de una variable aleatoria. Y estas variables aleatorias tienen cierta relación entre sí muchas veces. Entonces, queremos aprender también cómo trabajar cuando tenemos varias variables aleatorias, es decir, x1 hasta xn que van de omega a r. Y para eso vamos a introducir la noción de distribución conjunta. Pensemos primero en dos variables. Sean x e y dos variables aleatorias de omega a r. Definimos la distribución conjunta de x e y como la función f sub xy que va de r2 en 0, 1. No solo r, ahora le agregamos una dimensión porque tengo dos variables. Y que a cada par a, b lo que hace es entregarme la probabilidad de que x sea menor o igual a y que y sea menor o igual a b. ¿Sí? Se parece mucho a la distribución de una sola variable, pero ahora básicamente estamos mirando qué pasa, qué es lo que ocurre al mismo tiempo con x y con y. Y cuando tenemos ahora un número cualquiera de variables aleatorias, vamos a definir la distribución conjunta como la función f sub x1 hasta xn, que va de Rn, porque tengo n variables aleatorias a 0, 1, y que al vector a igual a 1 hasta n me entrega la probabilidad de que, perdón, ahí me equivoqué, hay un typo, esto debería ser un 1, ¿cierto? La probabilidad de que x1 sea menor o igual a a1, x2 sea menor o igual a a2, hasta xn sea menor o igual a an. Recuerden que las comas en nuestra notación es una forma compacta de denotar la intersección, ¿sí? Y esa es la noción de distribución conjunta. No es más complicado que eso, sin embargo trabajarlo puede ser un poquito sutil. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos solo en dos variables aleatorias, porque cuando tengo más de dos, simplemente se generaliza de manera más bien directa, ¿sí? Vamos a estudiar qué es lo que pasa con dos y ustedes tienen que ir pensando cómo se lleva esto a n todo el tiempo, ¿ok? Probablemente en este curso nos restringamos a dos variables solamente. Ya, veamos algunas cosas que tenemos para las distribuciones conjuntas. Partamos con los extremos. Recuerden que nosotros habíamos definido los valores de una distribución en más infinito y en menos infinito. En menos infinito tiene que ser 0 y en más infinito tiene que ser 1 para una distribución simple, de una sola variable aleatoria, ¿cierto? Pero ahora cuando tengo varias dimensiones, eso puede complicarse un poco. Entonces, ¿qué pasa si evalúo f de xy en un a y en menos infinito? Eso lo puedo escribir como el límite cuando b tiende a menos infinito de la probabilidad de que x sea menor o igual a y que y sea menor o igual a b. O sea, básicamente aquí lo que estoy haciendo es escribir el límite cuando b tiende a menos infinito de f de xy de a, b, ¿cierto? Cuando b tiende a menos infinito. Y eso me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que una de las variables sea menor o igual a infinito es 0, ¿cierto? Análogamente, la probabilidad, la distribución conjunta de menos infinito b o de menos infinito es 0. O sea, cada vez que me voy hacia un menos infinito, eso se tiene que hacer 0. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué pasa ahora si me voy a más infinito? Si tomo la distribución conjunta fxy evaluado en a como más infinito, eso es lo mismo que tomar el límite cuando b tiende a más infinito de la probabilidad de que x sea menor o igual a a e y sea menor o igual a b. Recuerden, lo que estoy haciendo acá es tomar el límite de f de xy de a, b cuando b tiende a más infinito. Y esto de hecho es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a y que y sea menor estricto que infinito. Y eso se deduce del axioma 3 de probabilidades. No lo vamos a hacer, pero de ahí sale. Y esto, recuerden, es el evento seguro. Porque que x sea menor que más infinito tiene probabilidad 1 por sí solo. Entonces cuando lo intersecto el evento seguro con cualquier otro evento, me queda solo el otro evento. O sea, esto me queda f de x de a, que es simplemente la probabilidad
de que x sea menor o igual a a. Súper. Análogamente, f de xy en más infinito b es igual a fi de b. Y finalmente, si tomo f de xy de más infinito, eso me da igual a 1. ¿Sí? Esos son los extremos que nos interesan. ¿Sí? Una pregunta interesante que vamos a discutir después en clases, pero que se las dejo a ustedes, es qué pasa con f de xy si evalúo uno en menos infinito y el otro en más infinito. Buena pregunta. Bueno, se los dejo a ustedes, piensen un poco qué es lo que debería pasar y lo discutimos después en clase. Ya. Ahora, cuando tomo distribución conjunta o cuando tomo probabilidades de distribución conjunta, puedo hacer cálculos como de la misma forma que hacíamos cálculos con una sola variable aleatoria. Básicamente tengo que volver a teoría de conjuntos, tengo que volver a las primeras clases que tuvimos y trabajar esto como probabilidades de eventos. Por ejemplo, si quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor estricto que a y que y sea mayor estricto que b, esto lo puedo escribir como 1 menos el complemento de lo que estoy tratando de calcular, el complemento de que x sea menor estricto que a y que y sea menor estricto que b. Recordando que esta coma de acá es una intersección, cuando tomo complemento, el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Entonces esto me queda 1 menos la probabilidad de x mayor que a complemento, unión y mayor que b complemento. ¿Sí? El complemento de estos conjuntos es simplemente x menor o igual a a e y menor o igual a b, ¿cierto? Ese para acá y ese para acá. Así que básicamente ahí simplemente eliminé los complementos. Y ahora que tengo una unión, a priori estos conjuntos no tienen por qué ser disjuntos. Entonces no es llegar y separar. Tengo que... perdón, esto también es un... Esto está mal. Esto es un menos y esto es un más. Ahí sí. Cuando quiero separar la unión, tengo que... Esto es... Ah, perdón, no, estaba bien, porque hay un paréntesis. Sí, está este paréntesis de acá. Ya, ahora sí. Cuando quiero separar la unión, lo que tengo que hacer es la suma del primero, o sea, tomar el primero, x menor o igual a a, más la probabilidad del segundo, y menor o igual a b, menos la probabilidad de la intersección. ¿Sí? Porque la intersección la estoy contando dos veces. Entonces, menos la probabilidad de x menor o igual a a y y menor o igual a b. Y esto ahora lo puedo escribir en términos de distribuciones. Esto me queda igual a 1 menos f de x a, f de y b, menos f de y b, y más f de xy de a, b, porque aquí tengo un menos, así que cambio los signos dentro del paréntesis. ¿Sí? Y puedo hacer estos cálculos con muchos otros tipos de eventos, y es básicamente volver a la base. ¿Sí? Tienen que trabajar con complementos de conjuntos, unión e intersección, pero es algo que ya a estas alturas deberíamos estar más bien entrenados. Les dejo como ejercicio calcular en términos de distribuciones, como lo que acabamos de hacer, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 2, y la probabilidad de que y sea menor o igual a b1, o sea, sea mayor o igual a b1 y menor o igual a b2. ¿Sí? Súper. Entonces, estas son las cosas que uno puede hacer con distribuciones conjuntas. Ahora, lo vamos a dejar hasta ahí, con distribuciones. Lo que nos interesa, que ya vimos su poder, es calcular densidad, ¿cierto? Nos interesa escribir la distribución como densidad. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo funciona el caso discreto. ¿Sí? Entonces supongamos que x e y son dos variables discretas. Entonces vamos a definir su función de densidad conjunta igual que como lo hicimos para definir la función de densidad para una sola variable. Vamos a decir la función de densidad p de xy evaluada en x, y va a ser igual a la probabilidad de que x sea igual a x e y sea igual a y minúscula. Y eso, por supuesto, solamente para los elementos del rango. Si alguno de las variables x minúscula o y minúscula no están en el rango, entonces la probabilidad es simplemente cero. ¿Sí? Porque la probabilidad de que alguna de las dos variables tome valores fuera de su rango es cero. ¿Ya? Y así, con esta definición, podemos recuperar la función distribución conjunta como la sumatoria de los x en el rango, digo, si f de xy de a, b, la distribución evaluada en a, b, es igual a la sumatoria de los x en el rango de x con x minúscula menor o igual a de la sumatoria de y en el rango de y con y menor o igual a b de la densidad
P sub xi evaluada en x minúscula y minúscula. ¿Sí? Esto es lo mismo que para una sola variable, solo que tengo dos sumatorias, ¿cierto? Ahora, si ustedes quieren pensar en n, les van a quedar n sumatorias, ¿cierto? Es básicamente ir evaluando en todas las combinaciones posibles y eso me hace aparecer esta doble sumatoria. Ya, en general vamos a asumir siempre que la sumatoria la estamos tomando en el rango. Entonces, para no escribir tanto, vamos a escribir simplemente la sumatoria de x menor o igual a y la sumatoria de y menor o igual a b, entendiendo que x está en el rango de x y que y está en el rango de y. ¿Sí? Con eso me queda de forma más compacta. Pero básicamente es la misma idea. Cuando quiero recuperar la distribución, sumo la densidad. ¿Sí? Veamos algún ejemplo. Supongamos que de una caja negra, volvemos a nuestros ejemplos más simples, con 3 bolas azules, 5 rojas y 4 negras, sacamos 2 bolas sin reposición. Sea x la variable aleatoria que describe el número de bolas azules que sacamos e y la variable aleatoria que describe el número de bolas rojas que sacamos. ¿Cuál es la densidad conjunta de x e y? Ya, para calcular la densidad conjunta, lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad de que x sea igual a y latina e y sea igual a j para todo y j en r de x cruz r de y. Recuerden que es básicamente todos los pares ordenados y j tal que y pertenece al rango de x y j pertenece al rango de y. Y en este caso, es decir, para todo y j en 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1 y 2, 0. ¿Por qué estos números? Porque saco 2 bolas y en el peor de los casos no saco ninguna azul y ninguna roja. También está el caso en donde saque ninguna azul y 2 rojas, o el caso donde saco 2 azules y ninguna roja, o el caso donde saco una y una, o saco un azul y una negra, entonces no saco ninguna roja, o saco una negra y una roja. Y esas son todas las posibilidades porque a lo más saco 2 bolas. Ya, vamos a calcular esto usando casos favorables versus casos totales, ¿cierto? Entonces, lo que hay que notar es que en total tengo 12 bolas, ¿cierto? Y estoy sacando 2. Entonces, el número total de pares de bolas que puedo sacar, independiente de en qué orden las saco, se escribe como 12 sobre 2. ¿Sí? Eso me da el número de subconjuntos de 2 elementos que puedo sacar en un conjunto más grande de 12. ¿Sí? Entonces, los casos favorables son 12 sobre 2, que vale 66. ¿Sí? Ustedes pueden calcularlo. Ya. Entonces, calculemos algunas. No les vamos a calcular todo, no vamos a calcular las 6, vamos a calcular estas 3 nomás. Les dejo a ustedes las otras 3. A ver, 0, 0, el par 0, 0, lo que representa es que solo sacamos bolas negras. Entonces, ¿de cuántas formas puedo sacar bolas negras? Hay 4 bolas negras y estoy asumiendo que estoy sacando 2 bolas negras. Entonces, en realidad, lo que quiero saber de cuántas formas puedo elegir esas 2 bolas negras, y eso es 4 sobre 2. Todos los subconjuntos de 2 en el conjunto de las 4 bolas negras que hay. Y eso me da un onceavo. Ahora, si quiero calcular 1,0, eso representa que saco una bola azul y una bola negra, y ninguna bola roja, ¿cierto? En total, si uno dibuja el árbol de combinaciones, básicamente tiene 3 opciones para las bolas azules, la primera azul, la segunda azul y la tercera azul. Después tiene tiene 4 opciones para las negras, ¿cierto? Hace la primera negra hasta la segunda negra, ¿sí? Y esto me da 3 por 4, ¿sí? Y esas son todas las combinaciones posibles. Aquí no me importa el orden, ¿cierto? Puse las azules primero, pero da lo mismo. Podría poner las negras primero y las azules segundo, pero eso no molesta en este conteo. Pero aquí es fácil ver que tengo 3 opciones y que para cada una de esas opciones tengo después 4 opciones abajo. Eso me da un total de 3 por 4. ¿Sí? Así que esto sería 12 sobre 2, que es 2 onceavos. Y finalmente 0,2 representa que sacamos 2 bolas rojas. Igual con el análisis que hicimos con las bolas negras, tengo que sacar 5 sobre 2. Tengo 5 sobre 2 casos favorables. Entonces esto me da
5 sobre 2 dividido 12 sobre 2, y eso es 10/66 o 5/33, como ustedes prefieran. A ver, el número de bolas rojas y el número de bolas azules no son independientes, ¿cierto? Porque estoy sacando sin reposición. Sin embargo, esa dependencia, en este caso, la tenemos capturada en los casos totales, ¿sí? Después los casos favorables simplemente cuento, pero los casos totales ya me está diciendo que aquí hay una dependencia, porque básicamente los casos totales los voy tomando de a pares, ¿sí? Bueno, eso es quizás un análisis un poquito más filosófico. Bueno, no es particularmente difícil. En las próximas clases vamos a estudiar algunas distribuciones conjuntas un poquito más interesantes, digamos, vamos a hacer algunos cálculos, pero me interesa que básicamente agarren la idea de que lo que uno tiene que hacer para calcular la función de densidad es básicamente, tiene que resolver para cada par ij, tiene que resolver la probabilidad de que x sea igual a y que y sea igual a j. ¿Ok? Ya. Cuando trabajo con densidad conjunta de dos variables aleatorias, hay una noción que es las densidades marginales. Las densidades marginales son las densidades individuales, ¿sí? Entonces, si tengo la distribución conjunta P de xy, sus densidades marginales son la densidad de x sola y la densidad de y sola, ¿sí? Ya. ¿Cómo se calculan las densidades marginales o las densidades individuales a partir de la densidad conjunta? Bueno, hacemos el siguiente cálculo. Por ejemplo, vamos a hacerlo para x y para y es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo es la densidad de x? Digamos, sea x en el rango de x, entonces la densidad de x evaluado en x minúscula es la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a x. Eso lo puedo escribir igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a x y que la variable aleatoria y pertenezca a su rango. ¿Por qué? Porque esto de aquí es un evento seguro. Ahora, ocupando el axioma 3, ¿cierto? Que el axioma 3 me permite separar la unión en la suma, puedo en realidad separarlo esto como la sumatoria sobre los y en el rango de y de la probabilidad de que x sea igual a x y que y sea igual a y, minúscula, ¿cierto? Y eso es justamente la densidad conjunta. Entonces, cuando quiero calcular la densidad marginal de la variable aleatoria x, lo que hago es sumar sobre los y en el rango de y la densidad conjunta evaluada en el x, ¿sí? Así se calcula la densidad marginal, y si quiero hacerlo para y es lo mismo, pero ahora sumo los x sobre el rango de x, y eso me bota, por el mismo cálculo anterior, me bota la densidad para y. Bueno, lo que vamos a hacer en la clase sincrónica es hacer cálculos con estas cosas. Por ahora lo vamos a dejar hasta acá. La idea de esta semana es que sea liviana para que ojalá se puedan poner lo más al día posible, así que vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.